El primo normal y buen agente de John Wick perderá a su hijo por una guerra de pandillas y adivinen qué buscará: venganza. Otra película de la familia de John Wick, ya resumí la de su abuelo y su prima la coreana. Por eso, gente, hoy en otro resumen, venganza silenciosa. Un día Brian estaba lo más de tranquilo en el patio de su casa, jugando con su hijo con los regalos del día de Navidad. De la nada salieron dos carros en pleno tiroteo y en ese fuego cruzado su hijo murió, triste. No, God! No, God, please, no, no! Brian intentó vengarse de inmediato, pero un latino de cara tatuada casi lo desvive. Brian quedó agonizando con una herida abierta en su garganta y fue salvado milagrosamente por sus poderes como protagonista. Además, no se puede morir tan rápido porque acaba de empezar la película. Todo esto se prestó para dos cosas: para que la película tenga apenas diálogos, porque Brian se quedó mudo, solo tiene como 2 o 3 diálogos y no son de él. Eso es todo. Y para que se llene de odio durante su proceso de recuperación. Llegue a su casa y el recuerdo de su hijo no lo deje vivir en paz. Se llene de más odio, se entregue al alcohol y después de pensarlo mucho logre poner en marcha un plan de 1 año para tomar venganza y hacer lo que nadie pudo. Bueno, pues es tiempo de la venganza. Una dulce venganza. Ni la policía pudo, ni este policía de acá que aparece con la excusa de que investiga las pandillas. Eso sí, Brian aprovecha, lo visita, toma fotos en su despacho donde estaban las caras de los pandilleros más buscados. Y para sumar otra casualidad a la película estaba el cartel de cara tatuada. Bien. Así pues, Brian vuelve a su casa con un panorama completo de lo que quiere hacer durante 1 año, antes de la fecha límite. 1 año. Brian se pone las pilas, se instala una barra para hacer ejercicio, se suscribe a canales de YouTube de defensa personal y donde enseñan a usar cuchillos. Y si Brian se suscribió, deberías suscribirte a este canal también. No se demora nada, no te enseño tantas cosas útiles, pero tampoco te quita tiempo. Suscríbete. Gracias. Ese es mi negocio. En fin, el bueno de Brian se hace un entrenamiento de fuerza, se compra un carro nuevo, le instala una que otra cosa para la guerra, se inscribe a clases de tiro y manejo de armas porque lo necesita urgentemente porque tiene la puntería en el culo. Se consigue un radio para interceptar la señal de la policía, que parece que eso es muy fácil, y compra una escopeta. Y bien, de las deudas de la casa y todos esos gastos en los que está incurriendo, pues parece que se encarga la esposa, que se cansa y lo deja. Cosa que le importa poco o nada a Brian, que tiene claro su objetivo final. De ahora en adelante se tomará cada mes para aprender una habilidad nueva, mejorar en la lucha cuerpo a cuerpo con un muñeco, practicar el derrape con el carro, entre otros. ¡Están locos! Faltando unos cuantos meses para la fecha límite, Brian hace su trabajo de inteligencia. Localiza la guarida de los pandilleros, toma una que otra foto y listo. Mejor que cualquier policía y eso sí, sin experiencia. Muchos meses después. Brian está casi listo 1 mes antes. Está mamadísimo, casi como La Roca. Bueno, un poco exagerado, pero sí está fuerte. ¡Cielos, qué macizo! Hace sus ejercicios sin camisa para dar énfasis que está muy fuerte. Sabe derrapar nivel reto Tokio. Moraleja, gente, la práctica hace al maestro. La puntería de Brian es de otro nivel, sea con la mano izquierda o derecha, siempre da en el centro. Se convierte en una máquina de matar que pudo hacer algo un día que encontró a cara tatuada en un estacionamiento de un supermercado, pero prefirió ignorar el momento porque estaba rodeado de niños. Cielos, me estoy haciendo marica. El tan esperado día llega y lo primero que hace Brian es buscar al contador, tesorero, el que maneja la plata de la pandilla, lo que sea. El plan es bien simple: crear una guerra de pandillas para desestabilizarlas y luego atacar al oeste, así tipo John Wick o Bailarín. Bien, al tesorero se lo lleva para la casa y le pide por favor que responda unas cuantas preguntas que le hacen unas hojas: cómo funcionan los negocios de las pandillas y todas esas cosas sin importancia. El error que comete Brian es clavar el cuchillo de la mesa como método de intimidación, distraerse y darle la oportunidad al tesorero de liberarse. Por esa estupidez Brian casi no la cuenta, el pandillero le clava el cuchillo en la pierna. Obvio, es el protagonista y eso no va a ser ningún problema en el futuro, y claramente eso no salió como se lo imaginó.
Eso es tan peligroso. Pero lo bueno es que logra solucionar el problema. Continuar con el plan, tomar sus cosas, dejarle una carta a su esposa, dejar al tesorero en la casa del detective que no ha hecho ni mierda, con una memoria con toda la información del modus operandi de las pandillas y su jerarquía y todo eso. Lo que hace la gente con tiempo y motivada por el odio. Más tarde Brian se convierte en el Brian y se va a buscar problema al barrio. Ataca a dos pandilleros, los desvive sin mucho problema que digamos, menos por este que se subió arriba del carro. Esta cosa es real, hijo. Se siente un poco mareado porque es la primera vez que mata a alguien y le manda un mensaje a Cara Tatuada, 2 dedos. Cara Tatuada cree que es una invitación a la guerra de otra pandilla y empieza el candeleo, gente. En pleno intercambio de candela entre pandillas, Brian se mete a repartir. Obvio no recibe ningún rasguño, obvio alguien lo está grabando, obvio desvive a más de uno. Y por último salva a la policía que estaba atrapada en el fuego cruzado, la cual no puede meterse bien al carro y se muere. ¿Por qué? Ninguna bala va para el protagonista. Para la pobre policía sí, pero para el protagonista no. Poderes que no todos tienen. En fin, el que lo grababa estaba haciendo una videollamada con Cara Tatuada, que le pone precio a la cabeza de Brian por $5,000. Poquito la verdad si lo comparamos con John Wick. Pero bien, no sería una película de acción si no hay escenas de persecución. En una de esas Brian llega a un callejón que está bloqueado por otro carro. Queda con uno por delante y otro por detrás, en movimiento. Lo cagan a disparos, le llueven balas y ni una lo toca. Ni una. También aparece un motociclista que no dura mucho, solo sirvió de excusa para quedarse con la moto. Eso tuvo que doler. Nunca lo vimos a Brian practicar con una, pero digamos que sabe manejar porque se llama Brian. Toda la pandilla citada por el jefe en la guarida y Brian aprovecha el momento para meterse y empezar la segunda ronda de candela. Ahora sí, en forma. Y como es batalla y es final, es ultra violento. No. Eso es de te lo resumo, el dios de los resúmenes, no le hago honor. Como sea, Brian va subiendo lentamente los pisos, dejando cuerpos en su camino, poniendo en práctica todo lo que aprendió. Claro que sí. Mata a un montón de latinos. ¿Cuántos? Para eso hay que esperar el conteo oficial de Te lo resumo, que lleva un conteo de muertes oficiales. En todo ese camino, Brian solo recibe 3 disparos, todos convenientemente ubicados en el pecho donde tenía su chaleco. Claro, al llegar arriba solo queda ir por Cara Tatuada, que está lo más de tranquilo, bailando. Ok, bailando. Pero antes del jefe final falta la pelea con el empleado de confianza o con la mano derecha, que por cierto parece inmortal. Brian le propina 2 disparos, le mete un cuchillo cerca del cuello y este hombre todavía puede hacer cosas como estas. Al final Brian gana la pelea volándole la cabeza. Escena explícita que no pienso mostrar por obvias razones. YouTube. El que también estaba por ahí era el bueno del detective, que para variar no hace ni mierda. Se miran fijamente, se analizan y deciden ayudarse en silencio, porque en la película no se habla. Lo que no esperaban es el ataque sorpresivo de la novia de Cara Tatuada. Todo en cámara lenta, no sé, como para hacerlo más épico. La mujer hace lo que nadie ha podido hacer en toda la noche, herir a Brian y de paso al detective. Brian llega hasta donde ella y como es mujer y es buena gente no le hace nada. Error. El detective recibe unos cuantos disparos más, Brian cambia de parecer y la desvive. Una menos. ¡Esta perra está loca! Y ahora sí, el encuentro con el jefe de piso final. Y nunca en ninguna película pasó que el protagonista llegue medio muerto a la pelea final. Eso es una novedad. Sinceramente creo que Brian nunca pensó que pudiera llegar tan lejos, porque en su cara a cara con el malo recibe una lluvia de disparos, los cuales conté minuciosamente. Y fueron... Si antes nadie le pudo dar, ahora sí que le dieron. Fueron 15 disparos los que recibió. Y cara cortada, 0. Menos mal, el detective sobrevivió milagrosamente y antes de que le dé el tiro de gracia, el malo recibe un disparo en la mano. Brian aprovecha la distracción y lo estrangula. Todo muy rápido y definitivo. ¿Y ya? Pésimo final para el malo, pésima muerte y además Brian recibió ayuda. Otra cosa, ¿cómo es que se puede mover después de chorrocientos disparos y golpes?
si no tiene la misma ropa de John Wick. La cosa es que Brian queda agotado en el suelo recordando a su hijo y muere lenta, dolorosa y satisfactoriamente. No sé por qué estoy llorando. O tal vez no murió y se inventan una segunda parte llamada Venganza Silenciosa, el regreso de las pandillas latinas. Sígueme para más nombres curiosos. Cosa que dudo porque la película le fue como al culo en taquilla, entonces veremos. Es una mala noticia. Y bueno gente, este fue otro resumen de Venganza Silenciosa, el primo fallecido de momento de John Wick. Ya saben qué hacer, suscríbanse si son nuevos en el canal, denle un like bien brutal, comenten, compartan, activen campana, toda la cosa. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.